Creo que una de las preguntas más constantes que tenemos como cristianos es ¿cómo tenemos que relacionarnos con el mundo? ¿Cómo relacionarnos con los que no son parte de la iglesia? ¿Cómo nos relacionamos con los que no son creyentes? ¿Cómo nos relacionamos con aquellos familiares que no conocen al Señor? ¿Debemos evitar todo tipo de convivencia? ¿Qué principios hay para guiarnos en esto? Esta porción, hermanos, de Deuteronomio capítulo 7 nos da una respuesta básica a esta cuestión. Pero antes de pasar a la aplicación, veamos qué le dijo el Señor a Israel. En primer lugar, ¿qué debía hacer Israel? Noten que entre las instrucciones que el Señor le da al pueblo, Dios incluye lo que deben hacer con sus enemigos, tienen que destruirlos, y el Señor les dice que no hagan alianza con ellos, que no vayan a emparentar con ellos, que no se queden sus hijas a sus hijos o sus hijos a sus hijas. El Señor les dice también en el versículo 17 y 18 que no tengan temor de ellos. Dios da instrucciones claras acerca de cuál debía ser la relación de Israel con los pueblos que estaban en Canaán. Y hermanos, la razón por la que, o una de las razones por las que el Señor les dice esto, es porque en esa tierra que Él les había dado para que la tomaran, esa promesa incluía que ellos tenían que borrar a todos los habitantes que hubiera allí. Pero pensemos, Israel era una nación pequeña. El Señor se los dice en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Entonces sería algo natural que ellos sintieran temor al ver a esos pueblos y pensaran, nosotros somos muy pocos, ellos tienen ejércitos, tienen armas, ¿cómo los vamos a vencer? En este sentido, como lo dice un autor, Israel sería como un enano entre gigantes. Pero ¿cuál debía ser la confianza del pueblo? Que era el Señor el que les iba a dar la victoria. La victoria era un hecho, pero ellos debían de cumplir con lo que estaba de su parte. ¿Cuál era su parte? La obediencia. Tenían que ser un pueblo obediente. Estos mandamientos que Moisés les estaba repitiendo en Deuteronomio, tenían que guardarlos, si es que esperaban ver la bendición que Dios había prometido. Pero ¿por qué Israel debía ser así? ¿Por qué Israel debía destruir a esas naciones? ¿Por qué Israel debía destruir a sus ídolos? ¿Por qué Israel no podía emparentar con esos pueblos? La respuesta principal está en el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si algo debía, hermanos, definir todo lo que Israel tenía que hacer, es este versículo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Si el pueblo de Israel preguntara a Moisés, ¿pero por qué tenemos que vestirnos diferente a ellos? ¿Por qué tenemos que cosechar de una manera diferente a la de los pueblos? ¿Por qué tenemos que celebrar ritos que ninguno de esos pueblos tienen? ¿Por qué tenemos que hablar diferente? ¿Por qué tenemos que destruir a estos pueblos? ¿Cuál sería la respuesta? Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. En otras palabras, hermanos, todo lo que definía los deberes de Israel era esto, que el Señor los había escogido para ser un pueblo santo. Dios los escogió, nos dice el versículo 7, y nos dice el versículo 8 también que el Señor quiso amarlos, que los rescató de Egipto. ¿Y para qué Dios hizo todo esto? Otra vez, para que le fueran un pueblo santo. La identidad de Israel entonces definía su deber como nación. ¿Por qué Israel tenía que hacer todo esto? ¿Por qué tenían que guardar todas estas leyes? Porque eran un pueblo santo para Jehová, su Dios. Y por tanto debían andar de esa forma. ¿Qué aplicación encontramos aquí para la iglesia, hermanos? Noten, lo que nos dice el pasaje es cuál debía ser la relación de Israel
con las otras naciones. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia? Porque no vamos a decir que como iglesia tenemos que destruir a todos los pueblos que hay a nuestro alrededor. Pero el principio que encontramos en el versículo 6, hermanos, sí que tiene mucho que decirnos acerca de cuál es nuestra relación o cuál debe ser nuestra relación con el mundo. Aquí encontramos la aplicación a la iglesia. La identidad de la iglesia es lo que define nuestra relación con el mundo. Porque así como el Señor escogió a Israel, lo amó y lo salvó. ¿Para qué? Para que le fuera un pueblo santo. Dios ha hecho lo mismo con la iglesia. Dios escogió a la iglesia. Dios amó a la iglesia. Dios salvó a la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo santo. Y eso es lo que define nuestros deberes. Así que, ¿qué hacemos con el mundo? Tenemos que reconocer que el Señor no nos ha quitado del mundo. Lo dice el Señor Jesucristo en Juan 17, en esa oración. Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en este mundo, pero nuestra identidad no tiene que ver con este mundo. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos un pueblo santo. ¿Qué es un pueblo santo? Un pueblo que Dios ha separado para un uso especial. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en nuestra relación con el mundo? Debemos guardarnos de su malvada influencia. Así que si bien en la iglesia no vamos a estar promoviendo la violencia o el aislamiento, sí que tenemos que ser celosos en guardarnos de la influencia malvada de este mundo. Y eso incluiría, hermanos, en la religión. Así como Israel tenía que ser celoso y destruir a sus ídolos, así nosotros como iglesia tenemos que ser celosos y no ceder ante las falsas ideas que este mundo promueve, sea en la religión o sea en cualquier asunto de la moral, como lo estamos viendo con el aborto, o la manera en que el mundo distorsiona el matrimonio, o tantas cosas que el mundo quiere distorsionar. Ahora, debemos guardarnos de esa influencia y permanecer como un pueblo santo. Pero ¿de qué manera lo hacemos? Y déjenme poner una situación bien concreta. Supongamos que estuviéramos en diciembre y los invitan a una posada, en el trabajo o en la familia. ¿Y cuál es la primera pregunta que viene a la mente? ¿Debería ir a esa posada? Todos los que están allí, no hay ningún cristiano, hermano. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a esa posada? ¿Deberías ir a esa posada? Podría ser que seas una buena influencia en ese momento, podría ser que no. Quizá tu familia suele reunirse y hay por allí un tío muy maldiciente, una tía que es muy borracha, y tú piensas en ese momento y dices, ¿debería estar allí si sé que va a pasar todo esto? Es una pregunta que creo que muchos tenemos cada año. Pero ¿en qué debemos pensar? No hay una sola respuesta a esas situaciones. Algunos el Señor nos estará llamando para que estemos allí, para que seamos influencia, para que quizá antes de que las personas pierdan la cordura, podamos decir nosotros algo coherente y hablarles del Evangelio. Quizá no, quizá el ambiente sea tan atroz que ni siquiera podamos estar allí. Yo no puedo responder a esa pregunta, pero sí les puedo dar estos principios, hermanos. Permanecemos en el mundo y vamos a permanecer aquí, pero tenemos que vivir de una forma diferente. En 1 Corintios 5, el apóstol Pablo les aclara cuando les dice que tenían que hacer esa disciplina y expulsar a ese hombre que estaba cometiendo un pecado muy horrendo. Les dice, yo no les dije que no se juntaran con los maldicientes o con los borrachos o con los avaros, sino con aquel que diga ser hermano, que profese ser hermano y sea de esta manera. ¿Por qué dice Pablo? Porque en tal caso le sería necesario salir del mundo. O sea, hermanos, el apóstol Pablo estaba esperando que nosotros tengamos una relación con las personas que están allá afuera, que tengamos una relación cordial, que podamos invitarlos a la iglesia, que podamos abrir la puerta de nuestra casa y decir, ¿sabes qué? Ven un día a comer, ven a un día a cenar y aprovechar la oportunidad y hablarles acerca de Cristo. Dios espera que hagamos eso. Pero tenemos que vivir de una forma
diferente, demostrando que somos luz, que somos sal en este mundo. Además, como les decía, tenemos que combatir aquellas ideas que se oponen a la palabra de Dios. Y esa es la forma en que destruimos los altares y los ídolos de este mundo, oponiéndonos. ¿Cuál es la manera en que ataca el enemigo? El enemigo construye fortalezas en el entendimiento. Es lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. ¿Qué hacemos para combatir esas fortalezas? Dios nos ha dado armas espirituales. Dios nos ha dado la palabra y la usamos para derribar esas ideas que se oponen al conocimiento de Dios. Y por último, debemos andar, así como Israel debía de hacerlo, sin temor de las amenazas. Hermanos, podemos decir, en un sentido también, la iglesia es como un enano entre gigantes. La iglesia no tiene los poderes de este mundo. La iglesia, por lo general, en la mayor parte de los países, no ejerce mucha influencia sobre los estados. Habrá algunas excepciones pequeñas todavía, por la gracia común de Dios todavía las hay. Pero es una excepción, no es la regla. Por lo general la iglesia está sufriendo, está siendo perseguida. Por lo general las legislaciones que se hacen en los países van en contra de lo que la Escritura enseña. Piensen, por ejemplo, en nuestros hermanos en India en este momento, en donde hay leyes anticonversión. Y si ustedes están invitando a una persona a la iglesia o compartiéndole algo del Evangelio sin que esa persona les haya preguntado, ustedes pueden llegar a parar en la cárcel por estar tratando de forzar, como lo enseñan ellos, una conversión. Lo mismo en los países musulmanes. Y esta es la constante en la mayor parte del mundo. Si nosotros estamos disfrutando de cierta libertad, todavía es por la misericordia de Dios. Pero debemos entonces andar, caminar sin temor de esas amenazas, confiando en que al final Cristo traerá su reino y en que la manera, hermanos, que Él ha escogido que venga la victoria para su pueblo es por medio del sufrimiento. En Israel eso se iba a ver diferente, era una administración especial, pero en nuestro caso, al ver a nuestro Salvador, que Jesús mismo ha traído la victoria por medio del sufrimiento, que como Juan lo vio en Apocalipsis, el cordero, un cordero como inmolado. Y se nos describe también allí que hay quienes siguen las pisadas del cordero, a donde quiera que Él va. Y ese camino, hermanos, está marcado por el sufrimiento. En esta vida vamos a obtener el triunfo por medio del sufrimiento. Debemos estar conscientes entonces de estas tres cosas. Estamos en el mundo, pero vivimos de una forma diferente. Combatimos esas ideas. Hay algo que tenemos que hacer, sí. Tenemos que ser valientes en proclamar la palabra de Dios y tenemos que echar por tierra, hacer a un lado el temor que podamos sentir al vernos amenazados por este mundo. El Señor nos dé esa fortaleza, hermanos, y también nos dé sabiduría para saber cómo relacionarnos con los de afuera. Hay dos extremos. Podemos caer en un aislamiento pecaminoso. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo. Hay un extremo. Hay personas que han caído en ese extremo. O podemos caer en el otro extremo, en empezar a participar de esa mundanalidad, en ceder en esas ideas. Que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo relacionarnos con el mundo, cómo ser un testimonio fiel, un testimonio veraz y poder llevar con dignidad el nombre que el Señor nos ha dado, el nombre de cristianos. Amén, hermanos.